Muy bien, entonces dándole continuidad al tema del día de hoy, vamos a ver otro tipo de familias de medicamentos que vamos a utilizar para la hipertensión. De los primeros de los que vamos a hablar van a ser de los bloqueadores de canales de calcio, que como su nombre dice, van a impedir la entrada de calcio al músculo liso en este caso, y van a mediar un papel importante sobre la despolarización. Entonces, al impedir la entrada de calcio, vamos a provocar una relajación de esa musculatura lisa y una consecuente vasodilatación, lo cual va a provocar una disminución en la presión de la sangre. Por otro lado, sus indicaciones de estos medicamentos, como vienen en este esquema de la gran página de Osmosis, eh, los vamos a utilizar ahorita para el manejo de la hipertensión. Vamos a ver en síndromes coronarios cómo se comporta una angina de Prince-Metal y en el síndrome de Raynaud, donde en algunas enfermedades, en especial algunas autoinmunes, podemos tener una vasoconstricción. Entonces, al provocar vasodilatación, pues actuamos sobre todos estos. Es muy importante dejar en claro que existen dos grandes familias de medicamentos que van a pertenecer a los calcioantagonistas. Lo vamos a dividir en los que son de dihidropiridinas y no dihidropiridinas. La diferencia va a radicar mucho en los lugares donde van a actuar. Las dihidropiridinas van a actuar muchísimo más a nivel de los vasos sanguíneos, causando la vasodilatación, y no tanto a nivel de la función cardíaca. Mientras que las no dihidropiridinas no van a actuar tanto sobre la vasodilatación, pero sí van a tener un poquito más de efectos tanto en el tiempo de lo que viene siendo el ciclo cardíaco, teniendo una bradicardia, y también tanto en el cronotropismo, que era lo que ahorita vimos, y en el inotropismo, que es la contractibilidad. Van a ser cronotrópicos negativos, entonces van a bajar la frecuencia cardíaca, e inotrópicos negativos, y eso significa que van a disminuir la contractibilidad. Dejando esto en claro, para el manejo de la hipertensión, nos vamos a recargar más en las dihidropiridinas. Dentro de esta familia de las dihidropiridinas son las que acaban en en ino en el caso del español, ni cardipino, ni fedipino, ni modipino, felodipino, etcétera. Mientras que las no dihidropiridinas tenemos dos por excelencia que también vamos a utilizar en algunos escenarios y las vamos a ver muchísimo más adelante. Pero dejamos en claro que las dihidropiridinas son las que vamos a utilizar como piedra angular en el manejo de la hipertensión en el grueso de nuestros pacientes. Dejando en claro, estas son las familias que van a actuar más sobre los vasos sanguíneos, mientras que las no dihidropiridinas como el verapamil o el diltiazem los vamos a utilizar más en aquellos pacientes donde también tengamos un componente cardíaco que buscar, ¿sale? Dándole un poquito de continuidad al tema, las dihidropiridinas de las que primero vamos a hablar van a ser del nifedipino. Es un medicamento que por excelencia tendemos a utilizar mucho aquí en México. Sus indicaciones: la hipertensión y la angina de pecho. Tiene una buena absorción. Aquí vamos a dejar en claro que tiene un metabolismo hepático a través del citocromo 450, por lo cual vamos a tener algo de interacción con algunos medicamentos para revisarlo de manera muy puntual cuando lo vayamos a prescribir. Dentro de los efectos que no nos gustan es que podemos despertar algunos tipos de taquiarritmias, podemos provocar hipotensión y sobre todo palpitaciones. Aquí en este apartado vamos a tener dos opciones. La opción número 1, vamos a tener las que actúan de 10 miligramos, que generalmente son rápidas, y las que más tendemos a utilizar, que son las de 30 miligramos, que son de liberación prolongada. Si se llega a escuchar el tren, una disculpa. Entonces, es muy importante para mí explicarles esto, porque en la guía clínica vamos a analizar que nos recomiendan que la dosis baja es de 30, la dosis usual de 30 a 60 y una dosis tope de 90. Y aquí la importancia de dejarles en claro que la dosis que nos recomienda la guía es la de 30 miligramos, es en gran medida porque sería la de liberación prolongada, ¿sale? No quiere decir que le vamos a dar 3 pastillas de nifedipino de 10 miligramos. La diferencia entre estas es el inicio. Las de 10 miligramos son de acción rápida. Y lo que no nos gusta de las de acción rápida es que sobre todo provoca mucho malestar en nuestro paciente.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos, por ejemplo, haciendo nuestro servicio médico, porque vamos a tener nifedipino de 10 miligramos y nifedipino de 30 miligramos. Y si a un paciente con hipertensión crónica, que son los que vamos a encontrar, le dejamos el de 10 miligramos, muy seguramente no le va a gustar para nada, no va a tener un buen apego al tratamiento por los efectos adversos inmediatos. Entonces vamos a dejar en claro que vamos a utilizar para la hipertensión sobre todo el nifedipino de liberación prolongada. Ahora bien, estamos platicando acerca de una serie de prácticas que ya se tienen que ir quitando de nuestro quehacer médico. Son muchísimas prácticas que tenemos por rebosamiento, porque así lo aprendí yo, así me lo enseñó mi adscrito y también lo voy a hacer yo, sin un sustento muchas veces científico. Y quedamos que todas nuestras clases son con medicina basada en evidencia, dentro de los cuales nos dejan claro que ya no tenemos por qué usar la vieja escuela de romper las cápsulas de nifedipino, en este caso, ponérselas debajo de la lengua a nuestros pacientes para bajar algunas crisis hipertensivas. Entonces, desde 1996, o sea, desde hace muchísimos años, se ha visto que ni es buena la absorción sublingual, es muy pobre, y aparte se puede asociar a muchos efectos adversos que no queremos. Entonces, tenemos que abandonar esa práctica y me corresponde a mí como su docente el quitar este tipo de prácticas, ¿sale? Si ustedes ven que alguien lo hace y ese alguien se presta para hacer alguna intervención y explicarle la razón, lo hacemos, pero de lo contrario, cerramos los ojos, como se los he dicho en clase, y seguimos de largo. Pero cuando a ustedes les toque algún paciente con alguna crisis hipertensiva, vamos a tratar de evitar este tipo de cosas, ¿ok? Dándole continuidad a los medicamentos, el amlodipino también lo vamos a utilizar para hipertensión, enfermedad coronaria arterial y angina estable. Este tiene una vida media un poquito más prolongada, lo cual nos permite una dosificación de los 5 a los 10 miligramos una vez al día. Dentro de las dihidropiridinas, que son las que ahorita analizamos, vamos a dejar en claro que, como ya vimos que actúan sobre el calcio, y si recordamos la clase donde platicamos un poquito de electrocardiograma y que vimos las fases de despolarización, etcétera, sabemos que durante el ciclo cardíaco vamos a tener efectos muy importantes del calcio. Entonces, vamos a tener mucha precaución en aquellos pacientes que queramos utilizar este tipo de medicamentos, en aquellos con taquiarritmias, con alguna falla cardíaca o inclusive nos marca la guía con edema severo, ¿sale? Entonces, esas serían las principales cositas a revisar. Más adelante vamos a ver los efectos de las no dihidropiridinas, como el diltiazem y el verapamil, que también van a tener sus contraindicaciones. Como esas actúan más a nivel de corazón, las contraindicaciones sí van a ser un poquito más específicas de evitar. En especial, por ejemplo, ya quedamos que los calcioantagonistas son cronotrópicos negativos. Entonces, en pacientes con bradicardia, si aparte yo le enlentezco más el corazón, pues obviamente vamos a tener una serie de efectos no deseados. Los beta bloqueadores vamos a analizar con calma su mecanismo a través de esta diapositiva. Denme un segundo. Ok. Muy bien. Entonces, los beta bloqueadores vamos a tener dos opciones, ¿sale? Los no cardioselectivos que se van a unir a receptores beta 1 y beta 2 y los cardioselectivos que se van a unir de preferencia a los receptores beta 1. Entonces, algunos van a compartir ambos y la cardioselectividad nos va a permitir utilizar unos sobre de otros. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos algunos que sean cardioselectivos y que solamente antagonicen el receptor beta 1? Pues bueno, vamos a tener un efecto a nivel del corazón con un cronotropismo negativo y una contractibilidad o inotropismo también negativo, lo cual va a causar hipotensión y obviamente lo vamos a poder utilizar en pacientes con hipertensión. También es muy importante dejar en claro
que el antagonismo de los receptores beta va a disminuir la liberación de renina. De esa forma, todo nuestro eje de sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a ver obstaculizado desde un inicio y nos va a provocar disminución de la presión arterial. Lo que no nos gusta de los beta bloqueadores y en especial de los que no son cardioselectivos es que vamos a tener también una serie de efectos en otros lugares. Desde hipercalemia, también podemos llegar a tener a nivel sobre todo respiratorio, tener mucho énfasis en este punto, porque de hecho las contraindicaciones van a radicar aquí. Evitarlo en pacientes que tengamos con asma o con EPOC, en especial en aquellos que no están controlados, puesto que vamos a tener una serie de alteraciones a nivel respiratorio, lo cual a final del día vamos a tener una broncoconstricción. Y si mi paciente, su enfermedad de base como asma y EPOC provocan broncoconstricción, vamos a exacerbar dicho efecto y son cosas que no queremos. A nivel de los ojos podemos tener una reducción de la presión intraocular y aquí es muy importante también dejar en claro que algunos beta bloqueadores los vamos a utilizar porque también disminuyen en algunos pacientes el temblor, ¿sale? Vamos a disminuir también algunos efectos en aquellos pacientes que parte de su hipertensión radique a nivel psicológico, estrés y todo esto. Entonces los beta bloqueadores, repetimos, tenemos cardioselectivos y no cardioselectivos. Los cardioselectivos ya vimos la forma general en la que actúan y los no cardioselectivos ya vimos que tienen sus efectos también en algunos otros lugares. Dentro de los selectivos de beta 1 vamos a tener uno que utilizamos mucho, que es el metoprolol, el atenolol, el esmolol y también el nebililol. Entonces, estos acaban en LOL. Los no selectivos, que también vienen en la guía para su uso, es propanolol, labetalol y carvedilol. Entonces vamos a ver de manera muy puntual que los cardioselectivos son los que más vamos a utilizar en pacientes con hipertensión y los no cardioselectivos, por ejemplo el propanolol, también lo vamos a utilizar en pacientes que tengan taquicardia dentro de su hipertensión por ansiedad, etc. El propanolol, que es de los que les estoy comentando, tenemos en el mercado mexicano diferentes presentaciones. Tenemos, por ejemplo, el Inderalici, que va desde los 10 miligramos. También tenemos, obviamente, de 40. Y va a tener sus diferentes indicaciones. Pero de forma muy general, lo vamos a dejar para hipertensión, para pacientes con angor pectoris, arritmias, prevención de infarto agudo del miocardio de forma secundaria y la cardiomiopatía hipertiroidiana. Las interacciones precisamente van a ser con algunos canciontagonistas. Ya dejamos en claro que los beta bloqueadores, en especial los no cardioselectivos, también van a tener un efecto cronotrópico e inotrópico negativo. Entonces, si lo juntamos con otros medicamentos como las no dihidropiridinas, vamos a tener una exacerbación de este efecto cronotrópico e inotrópico negativo, lo cual va a mermar en efectos adversos que no queremos. Por su metabolismo vamos a tener cuidado con barbitúricos, warfarina, digital e inclusive con uno de los triptanes que es el rizatriptán. Este medicamento lo podemos dejar para muchas cosas. Lo podemos dejar tanto para la hipertensión, todas las indicaciones que vienen aquí, en algunos pacientes con ansiedad, cuya manifestación sea, por ejemplo, la taquicardia, una taquicardia sinusal. Lo podemos dejar en algunos pacientes con temblor esencial y lo podemos dejar en algunos pacientes con algunas malformaciones arteriovenosas que se pueden ver en la piel, ¿ok? Dentro de los efectos adversos que no nos gustan, trastorno del sueño, obviamente sabemos que vamos a producir una bradicardia, en algunos pacientes alteraciones en los vasos sanguíneos, disnea y fatiga. La betalol, de forma un poquito más breve, ya que el propanolol va a ser el ejemplo de estos, lo vamos a utilizar en hipertensión y en angina de pecho. Bastante prudente su vida de eliminación y su dosificación va de los 100 miligramos con un tope de los 400 miligramos, pudiéndolo dejar hasta cada 12 horas. El metoprolol vamos a tener dos variantes, el succinato y el tartrato. Si nos damos cuenta, una de las principales, si no es que la más importante modificación que provoca el cambio de la sal es la eliminación. El succinato se va a eliminar en un periodo de 7 hasta 9 horas, mientras que el tartrato de 3 a 5 horas. Entonces, el tartrato se va a eliminar más rápido
mientras que el succinato va a durar más. Y eso nos permite dejar el succinato una vez al día, mientras que el tartrato tendría que ser cada 12 horas. Indicaciones bastante parecidas, también el metabolismo hepático, por lo cual vamos a tener cuidado con sus interacciones con otros medicamentos que tengan este mismo metabolismo, con una dosis que va desde los 25 y un tope de 100 miligramos en el caso de succinato, y una dosis que va desde los 25 hasta los 100 a 200 miligramos al día en el caso de tartrato. El atenolol, muy bueno, muy buen medicamento para la hipertensión, angina crónica estable, para pacientes que tengan falla cardíaca, algunos pacientes posterior a un infarto agudo del miocardio, y en aquellos que tengan disfunción del ventrículo izquierdo posterior a un infarto agudo del miocardio. Una dosificación que va desde los 25 y un tope de los 100 miligramos al día. El carvedilol, de los últimos de los que vamos a platicar, su dosificación va desde 6.25 miligramos, una dosis usual de 25 y un tope de 50, y por su vida media cada 12 horas. Por su metabolismo y eliminación a nivel hepático, vamos a tener mucho cuidado en aquellos pacientes con alguna hepatopatía. Contraindicaciones absolutas de los beta bloqueadores, las exacerbaciones agudas en pacientes con asma y con EPOC. Ya quedamos que son cronotrópicos, entonces van a disminuir la frecuencia cardíaca. Vamos a tener cuidado con bradicardias y con bloqueos auriculoventriculares de alto grado, ¿sale? Relativas, asma que estén controladas, algunos pacientes con síndrome metabólico, con intolerancia a la glucosa. También vamos a tener mucho cuidado porque yo se lo explico de la siguiente forma a los pacientes. El motor va a pasar de poder manejar 6 velocidades y ahora con estos medicamentos vamos a tener, por así decirlo, un freno a partir de la tercera velocidad. Entonces, si mi paciente es un atleta de alto rendimiento y yo le doy este tipo de medicamentos, él va a querer acelerar, el medicamento va a inhibir y entonces esa falta de concordancia nos va a resultar en efectos adversos que no queremos. Entonces vamos a tratar de evitarlo en pacientes que sean físicamente activos o atletas. Vamos a darle un poquito de continuidad y vamos a ver dónde actúan, pero en este caso los diuréticos de ASA, dejando en claro la furosemida, ¿sale? Entonces, en nuestras asas de Henle es donde van a actuar estos. Sí lo utilizamos también, aunque lo utilizamos un poquito más en edema de etiología renal, en algunas cuestiones a nivel del síndrome nefrótico. Mucho lo utiliza en neurocirugía para edema cerebral junto con otros diuréticos osmóticos, y también lo podemos llegar a utilizar, aunque no de primera línea, en el manejo de la presión. Hay una historia muy curiosa porque la vida media es de 6 horas y precisamente así tiene su nombre. Una de patente es Lasix y el ponerle este nombre es porque last 6. Entonces dura 6 horas. Durante 6 horas vamos a tener el efecto de nuestro medicamento y lo podríamos encontrar de forma lógica en el nombre de patente, aunque también lo podemos encontrar de genérico sin ningún problema. Efectos adversos, podemos tener hipotensión, obviamente, alteración en especial en los electrolitos sodio y potasio. Vamos a vigilar mucho la creatinina sérica de nuestros pacientes. Una dosificación usual de 40 miligramos una vez al día, con una dosis máxima de hasta 100 miligramos al día. Y repetimos que los diuréticos los vamos a dejar en un horario matutino, precisamente para que sea el horario donde nuestro paciente puede llegar a tener su uresis sin que le represente algún riesgo de alguna caída o cosas por el estilo. Vamos a tener cuidado con algunos aminoglucósidos, con la digoxina, y obviamente si nuestro paciente está con algún antihipertensivo, vamos a tener cuidado de no hipotensarlo demasiado. Regresando a los bloqueadores de calcio, ahora vamos a hablar de las no dihidropiridinas, de los que son un poquito más asociados a alteraciones a nivel del cronotropismo y del inotropismo. Y vamos a ver por excelencia el verapamil y el diltiazem. El diltiazem lo vamos a utilizar en angina de pecho, pacientes con isquemia del miocardio e hipertensión. Vamos a dejar en claro también, doctores, que algunos medicamentos, como por ejemplo estos y los beta bloqueadores, vamos a verlos un poquito más a fondo en las próximas clases cuando veamos también
los síndromes coronarios, así como su manejo, ¿ok? Una absorción relativa de 40% de biodisponibilidad, una buena distribución, un metabolismo hepático, lo cual va a tener interacción con muchos otros medicamentos, y una eliminación renal. Entonces, su dosificación va de los 120 miligramos con un tope de los 360 miligramos, y el régimen típico es una vez al día. Efectos adversos: vamos a tener trastornos gastrointestinales, alteraciones cutáneas y obviamente, al ser un poquito más su efecto sobre los receptores del corazón, vamos a tener bradicardia, etc. El verapamil lo vamos a utilizar en taquicardias supraventriculares, hipertensión y angina de pecho. Del 20 al 35% de biodisponibilidad por vía oral. Tiene muchas interacciones de igual forma por su citocromo P450, que es su metabolismo, y una dosificación que va de los 120 miligramos hasta una dosis tope de los 480 miligramos una vez al día. Ahora sí, regresamos y dejamos en claro que estos, al ser un poquito más su efecto sobre el corazón en el cronotropismo y en el inotropismo, vamos a tener contraindicaciones muy claras en pacientes con bradicardia, pacientes que tengan una disfunción, sobre todo del ventrículo izquierdo, porque al tener una disfunción, al no poder aventar una buena cantidad de sangre, si disminuimos la contractibilidad, vamos a disminuir la cantidad de sangre que va a arrojar el ventrículo, lo cual nos daría bastantes datos de bajo gasto con sus repercusiones sistémicas. Y en pacientes con bloqueos auriculoventriculares de alto grado. Vamos también a hablar un poquito todos estos medicamentos que estamos viendo después de la furosemida. Son medicamentos que sí vamos a utilizar, obviamente, pero que la guía nos marca que son medicamentos de tercera línea, por así decirlo, ¿sale? Las primeras 4 familias es donde nos recargamos, después nos recargamos todavía más en los beta bloqueadores, y en algunas excepciones vamos a utilizar medicamentos como los que estamos viendo después de la diapositiva de furosemida. Los alfa bloqueadores van a actuar sobre los receptores alfa, y a nivel de los vasos sanguíneos, pues obviamente van a provocar relajación de esto, lo cual se va a ver mermado en una hipotensión. También vamos a tener receptores que van a actuar sobre los receptores alfa 2, los cuales van a inhibir la liberación de norepinefrina, y vamos a tener también una disminución en la contracción. Y de esta forma tenemos el efecto hipotensor que buscamos. La prazosina es el medicamento que nos marca la guía, cuyas indicaciones son hipertensión, aunque por el receptor alfa que vamos a antagonizar, lo vamos a utilizar también en pacientes con hiperplasia prostática benigna, insuficiencia cardíaca. Tiene un metabolismo hepático, por lo cual vamos a tener muchos cuidados con algunos medicamentos como digital, algunos hipoglucemiantes, sedantes y antiarrítmicos. La prazosina sí se utiliza en algunos escenarios muy específicos, con una dosificación que va desde 1 miligramo al día y una dosis de hasta 5 miligramos al día, y se puede dar 2 veces al día. Tenemos una serie de efectos que no nos gustan, como actúan sobre el sistema nervioso central, y sobre estos receptores vamos a tener astenia, mareo, náuseas y somnolencia. Por eso, y entre otras causas, preferimos las familias que previamente analizamos. Nos marca también la guía el uso de algunos vasodilatadores en algunas enfermedades muy establecidas. Estos vasodilatadores van a actuar de forma directa sobre el vaso sanguíneo, y repetimos que lo vamos a utilizar en algunos casos de hipertensión y en algunas comorbilidades muy específicas. Tenemos de ejemplo, y del que vamos a hablar, la hidralazina. La hidralazina tiene sus indicaciones en insuficiencia cardíaca y sobre todo, antihipertensivo, ahorita que voy a modificar esto, pero sobre todo en preeclampsia, ¿sale? Entonces, aquellas mujeres que cumplen con los criterios de preeclampsia, la hidralazina va a ser el medicamento por excelencia. Vamos a tener cuidado con algunos otros antihipertensivos y con inhibidores de la monoaminoxidasa por el tipo de metabolismo. La hidralazina, su dosificación va desde los 10 miligramos al día, con una dosis tope de hasta los 100 miligramos al día, ¿sale?
y lo podríamos dejar en un horario de hasta cada 8 horas. Esto es un claro ejemplo de estos medicamentos. O sea, son medicamentos que no los vamos a utilizar en el grueso de nuestra población, pero que sí los vamos a utilizar en pacientes con patologías de base muy específicas, como en este caso la preeclampsia. Efectos adversos que tenemos que considerar: la cefalea, palpitaciones, diarrea. Y es por estos efectos adversos que vamos a iniciar con dosis bajas y escalonamos hacia arriba la dosificación de nuestros pacientes. Por último, las familias que vamos a hablar son de algunos antihipertensivos que tienen una actividad sobre el sistema nervioso central. En este caso, sobre los receptores alfa-adrenérgicos, en especial los tipo 2, vamos a utilizar dos grandes medicamentos acorde a la guía: la clonidina y metildopa, donde su indicación va a ser el efecto sobre la presión arterial. ¿Okay? Lo podemos utilizar en muchas otras indicaciones, pero repetimos que sobre todo en pacientes con hipertensión arterial, ya que vamos a antagonizar los efectos provocando una relajación del músculo liso. La clonidina tiene su indicación para el manejo de la hipertensión. Vamos a tener mucho cuidado con beta bloqueadores, con antidepresivos tricíclicos y con haloperidol, porque podemos exacerbar sus efectos. La clonidina tiene una dosificación muy puntual de 0.10 miligramos día con una dosis de 0.30 miligramos día. Tenemos muchos efectos adversos, desde la hipotensión ortostática, por eso vamos a tener mucho cuidado con adultos mayores que querramos utilizar estos medicamentos, que no es tan común dentro del manejo de una hipertensión en la población en general. Podemos provocar trastornos del sueño y depresión. La metildopa también la vamos a utilizar en pacientes con hipertensión. Vamos a tener, por su metabolismo, interacción con litio, con sulfato ferroso podemos tener interacción, muy importante recordar esto, y su dosificación va de los 250 miligramos al día con una dosis tope de 750, pudiéndolo dejar hasta cada 8 horas. Algunos de estos efectos de metildopa son transitorios, y entonces, en resumen de estos medicamentos, vamos a dejar en claro que en el caso en particular de un paciente con hipertensión, y en este caso con embarazo, vamos a utilizar precisamente alfa-metildopa, labetalol, nifedipino e hidralazina. ¿Sale? Entonces, estos últimos medicamentos de los que ahorita vimos de manera muy puntual, dejamos en claro que los vamos a dejar, pero en trastornos hipertensivos durante el embarazo. A diferencia de muchos de los medicamentos que vimos previamente, que desafortunadamente no eran muy selectivos y que inclusive eran teratogénicos. Ahora bien, hasta aquí estamos a punto ya de finalizar el apartado farmacológico que vamos a revisar con nuestros pacientes, pero para finalizar bien el manejo integral de la presión, vamos a valorar los siguientes algoritmos. El primer algoritmo que vamos a valorar va a ser qué medicamentos y qué combinaciones voy a utilizar. Mucha atención a la parte superior izquierda de esta guía, donde nos dice que la monoterapia, vamos a dejar en claro que más del 70% de los pacientes van a necesitar una terapia dual, y podríamos dejar en claro que menos del 30% van a ser candidatos a monoterapia. Dentro de los pacientes que tienen monoterapia, por ejemplo, podemos meter a los pacientes que tienen solamente elevación de la presión arterial, más no una clara hipertensión. Aquellos pacientes, sobre todo pacientes adultos mayores, que tengan, trastornos ya de la marcha, sus diferentes grados de gonartrosis, etcétera. Y entonces, aquellos pacientes que ya no tengan una suficiente fortaleza para poder hacer sus actividades cotidianas, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque si le damos la típica terapia dual, podemos condicionar una hipotensión ortostática, una serie de mareos o efectos adversos que no queremos, y no queremos una caída en esas edades que pudiera ser, al final del día, el causante de sus complicaciones en sus últimas etapas. Entonces, en aquellos pacientes que tengan hipotensión ortostática y lo que comentábamos, pacientes en especial arriba de los 85 años.
Después, dejando de lado estos pacientes y dejando de lado la monoterapia, en el grueso de nuestra población vamos a utilizar una terapia doble donde radican los primeros 4 medicamentos que revisamos. IECAS o ARAS, calcio antagonistas o diuréticos, en especial la hidroclorotiazida. Entonces, hacemos una combinación de cualquiera de estos, dejando en claro que los yecas y aras no se pueden combinar juntos. O es un yeca o es un ara junto con un calcio antagonista o junto con un diurético, ¿sale? Nos marca aquí, esto sí es muy importante, que vamos a tratar de encontrar las metas de presión que vamos a ver en la siguiente diapositiva en la medida de lo posible en un mes, en caso de que sea posible, ¿sale? Junto con las medidas no farmacológicas, etcétera, tratar en un mes de tener controlado a nuestro paciente. Y si está controlado, pues ya lo hicimos. Si no está controlado, pudiéramos darle un periodo de 1 a 3 meses para valorar cómo se comporta. Si en 1 a 3 meses no tenemos la respuesta que buscamos, entonces agregaríamos un tercer medicamento dentro de los que ya mencionamos, pero en dosis bajas. Muy importante que en cualquiera de estas líneas de manejo de nuestros pacientes se pueden utilizar los beta bloqueadores, pero, sobre todo en aquellos pacientes que tengan indicaciones muy precisas, como por ejemplo los que hayan tenido alteraciones de algún síndrome coronario, cosas por el estilo, lo podemos utilizar en cualquiera de estas fases, ¿ok? Entonces, regresando a mi paciente que no se controló con 2 medicamentos, le damos un tercer medicamento. Procuramos encontrar la mejoría de 1 a 3 meses, de preferencia en un mes. Si la encontramos, nos la llevamos con este triple esquema. Si no lo encontramos, entonces subiríamos la dosis tope de nuestros 3 medicamentos. Volvemos a revalorar. Si ya está controlada, nos la llevamos tranquila. Y si tenemos una hipertensión resistente, vale mucho la pena, sobre todo esto. Nos recargamos en un especialista y no pasa nada, ¿sale? Al contrario, yo siempre les he repetido y les he dejado en claro que lo importante es que el paciente esté bien, ¿ok? Entonces, si se está saliendo de nuestras manos el control de este paciente, no va a pasar absolutamente nada y al contrario va a ser beneficioso para nuestro paciente el mandarlo con un especialista. De esto último casi no he hablado a lo largo de las clases, pero se los comento. Cuando vayamos a mandar a un paciente con un especialista, ya sea por el medio público o privado, hay que tratar de acelerar su diagnóstico. Y para eso valdría la pena, cuando lo vamos a mandar, mandarlo ya con estudios que nos ayuden a orientarnos, que nos ayuden a vislumbrar por qué no podemos controlar la presión de nuestro paciente. Entonces, en este caso, pudiéramos mandar a nuestro paciente a cardiología, pero a lo mejor ya lo podríamos mandar con un electrocardiograma, con una tele de tórax para valorar que no haya algún trastorno que nos esté complicando esto. Quedamos que el hiperaldosteroidismo es la principal causa secundaria, entonces podemos tener al paciente un poquito abordado también desde ese punto de vista. Podemos solicitar algún estudio de imagen, ya sea un ultrasonido renal con Doppler para valorar cómo está todo, o estudios un poquito más avanzados como una tomografía a nivel abdominal o una resonancia, para poder esclarecer por qué tenemos una hipertensión resistente. Ya integrando todo esto, lo podemos derivar a quien le toque, pero sobre todo a cardiología en el caso inicial de un paciente con hipertensión resistente. Ahora bien, ya quedamos que lo normal, 120-80. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las metas a buscar en nuestros pacientes que ya tienen hipertensión? Entonces, las metas que vamos en la medida de lo posible a procurar sería la normalidad, ¿sale? Con una sistólica de 120. Pero si mi paciente no la tolera, un rango de 120 a 129 estaría perfecto, ¿sale? Con este rango de 120 a 129 tendríamos la capacidad de disminuir algunos riesgos cardiovasculares de nuestros pacientes. Ahora bien, volvemos a lo mismo de siempre. Tenemos que individualizar a nuestro paciente.
Porque si mi paciente tiene una edad avanzada o algunos detalles que pudieran condicionar que bajarlo un poquito mucho pudiera tener algún riesgo, no le llevamos en un rango por debajo de los 140 y no pasa nada, ¿ok? Y por último, como ya saben, les comparto siempre las diapositivas, están disponibles en Canvas para que, vaya, en su quehacer médico en un futuro no estén tan estresados como nos ha llegado a pasar a algunos. Durante la lactancia podemos utilizar todos estos medicamentos, ¿ok? Acorde a la guía, porque es muy frecuente que nos llega la mujer embarazada que acaba de dar a luz y pues tenemos que ver con qué le vamos a dar ahora continuidad a su manejo. Y afortunadamente tenemos una cartera muy amplia y varios de estos medicamentos vienen en el sector público y sobre todo en el sector privado. Entonces nos podemos recargar en estos medicamentos para darle continuidad al manejo de nuestra paciente que está lactando. La experiencia nos va a ir ayudando a poder tener una serie de herramientas que nos permitan que nuestro paciente tenga un buen apego al tratamiento. Yo les comento que muy frecuentemente llegan algunos pacientes y me dicen, doctor, es que yo también vengo con usted porque usted no me regaña. Y entonces dices, o sea, yo en mi mente digo, ¿qué sentido tiene regañar a un adulto? O sea, si fuera un niño te la paso, pero un adulto ya tiene que tener también sus propias responsabilidades y tiene que saber que lo que hacemos siempre va a ser en pro de su salud, no en contra. Y en ese sentido, si mi paciente se toma el medicamento, súper bien, vamos a tener un buen paciente, inclusive si hace medidas no farmacológicas, tal vez en algún punto le retire el antihipertensivo, pero de lo contrario, pues vamos a dejárselo de forma continua por cuánto tiempo sea necesario. Si mi paciente no tiene una buena adherencia al inicio, a la implementación y a que persista con el medicamento, la guía nos pone algunas pautas para poder intervenir, ¿sale? Lo podríamos resumir en lo siguiente. Hay que decirle los pros y los contras de su tratamiento, que es lo que yo siempre hago. Yo siempre les digo, imagina que tienes 2 televisiones y en una televisión ves tu futuro, tomándote tu medicamento, llegando a los años que la vida te permita, pero de forma sana, valiéndote por ti mismo. Y tenemos otra televisión donde tenemos retinopatía hipertensiva, donde tenemos nefropatía hipertensiva, donde tenemos que ir por nuestras bolsas de diálisis, donde nos tiene que llevar alguien de la familia porque ya no podemos ver. Y entonces el paciente dice, ok, tiene lógica, vamos a portarnos bien, vamos a darle continuidad por el apartado del tratamiento. Entonces, los beneficios del uso de los medicamentos, también vale la pena explicarle los efectos adversos que podemos tener en un inicio para que no se asuste y para que no quiera suspender en sí el tratamiento, ¿sale? Vamos también a tratar en la medida de lo posible, esto último sí es muy importante, tratar de que sea un régimen de tratamiento lo más fácil posible. Porque si le dejo una pastilla cada 8 horas de una y de otra le dejo una cada 12 horas y de otra se la dejo a las 10 de la mañana, o sea, lo primero que el paciente dice es, las pastillas me van a chingar el hígado y me van a chingar el riñón. Y el doctor no me quiere ayudar, al contrario, quiere que me pasen cosas. Entonces, hay que tratar de simplificar los regímenes, ¿ok? Ya les comenté yo que algunas presentaciones ya vienen precisamente duales, como por ejemplo telmisartán con hidroclorotiazida. Entonces ya en una sola pastilla tenemos 2 medicamentos que actúan en diferente lugar y de esa forma ya no tendría el paciente que tomar 2 pastillas, ¿ok? También a los pacientes dicen, no doctor, es que me da miedo juntarlas, o sea, porque en la mañana ya me toca la de la diabetes y ahora me vas a dar la de la presión y aparte me estoy tomando mis chochitos que me recomendó la vecina. Entonces, vamos a tratar de simplificar el régimen en nuestros pacientes de una forma que sea bastante armónica para que tengan también un buen apego. Esto sobre todo lo vemos mucho en el manejo de diabetes. Tratar de darle lo menos posible, pero que sea lo que más pueda llegar a controlar a nuestro paciente.
Y por último, para que nuestro paciente tenga una buen apego crónico al tratamiento, pues decirle palabras de aliento en cuanto a cómo van sus parámetros. A mí me gusta en mis pacientes pedirle acorde a sus enfermedades de base, pero a mí me gusta pedirles estudios ya sea cada 6 meses, una vez al año. En algunos que están muy descontrolados, pues obviamente esto va a ser más frecuente, pero cuando se los pido cada 6 meses o una vez al año y vemos los cambios en los parámetros con números, el paciente dice, ok, vamos por buen camino, ¿sale? En especial en la diabetes. Tenemos una hemoglobina glicada tal vez al inicio de 8, han pasado 6 meses y vamos en 7. A lo mejor no es el cambio tan brusco que quisiéramos, pero al menos el paciente se está dando cuenta de que va en disminución y de que a la larga el que la va a llevar de ganar pues es el paciente, ¿ok? Entonces vamos a tratar de alentar mucho a nuestros pacientes. Es por eso que tienen que empezar a soltarse un poquito en platicar con las personas, porque también muchos pacientes, lo que les comentaba al inicio de esta diapositiva, es que el doctor me regaña. O sea, no tiene sentido regañar al paciente. El paciente ya viene con una enfermedad de base, ya viene por algo que no lo hace sentir bien, que en muchos es dolor. Y por falta a veces de conocimiento, y hay que dejar en claro, o sea, mi paciente no es el médico. Si mi paciente fuera médico, a lo mejor él mismo se trataría o no sé, pero mi paciente puede que tenga alguna carrera, puede que no tenga alguna carrera, va a haber muchas dudas, entonces a nosotros nos compete explicarle todo al paciente con bolitas y palitos para que tenga un buen apego, ¿sale? Y pues nada más. Espero que les haya gustado bastante esta clase. La verdad es que se me hizo muy interesante el recordar algunos temas, algunos términos. Y sobre todo dejar en claro que estamos viendo ¿cómo se llama? La guía más actualizada del 2024, que para ustedes a su futuro egreso pues les va a ayudar bastante el que sepamos esto, y que lo más seguro es que algunos números no van a cambiar, ¿sale? Para que estemos tranquilos. Va a ser obviamente imposible que alguna guía nos quiera que nuestro paciente esté por debajo de 120 o cosas por el estilo. Y muchos de estos medicamentos pues ya llevan muchos años en el mercado, ya tenemos pros, ya tenemos contras. A lo mejor una cosa que con ustedes, en especial los de quinto A, no revisé de manera muy puntual y que sí les comenté un poquito a los de quinto B. Esta guía también nos introduce por primera vez un manejo quirúrgico, entre comillas, no sé si está bien dicho, o una intervención no farmacológica, pero tampoco como las primeras, a nivel renal, ¿sale? Vamos aquí, pues aquí. Entonces, lo que nos introduce esta guía es, tenemos nuestro riñoncito, tenemos nuestra arteria, ¿sale? Y sabemos que el volumen va a ser muy importante para la liberación de la renina y todo esto. Entonces, en aquellos pacientes que cumplan con algunas características muy puntuales, esta nueva guía nos introduce ya el poder hacer la denervación. Entonces, a través de un catéter entramos a dicho sitio y bajo impulsos eléctricos se provoca una denervación de dicho vaso sanguíneo. Entonces interrumpimos el sistema eléctrico provocando una vasodilatación. No había introducido este mecanismo en guías anteriores porque apenas estaban estudios, en especial un poquito de metaanálisis, todavía no teníamos mucha información. También existen ahorita nuevos catéteres para este procedimiento con menos riesgos, y por eso la guía sí introduce ya este posible manejo en algunos casos muy puntuales de hipertensión. Pero de forma general, el apartado mío y el apartado de esta clase pues es precisamente el apartado de farmacología, ¿ok? Eh, Espero el día miércoles que veamos algunos casos clínicos para poder aterrizar un poquito la dosificación de tantos medicamentos de los que vimos.
Ya les comenté cuáles son los principales que vamos a analizar, y de estos que vimos el día de hoy, pues sí quiero que revisen de manera muy puntual la gran mayoría. Vamos a quitar un poquito la prazosina, y de las no dihidropiridinas analizamos las dos porque no son muchos, y de los beta bloqueadores revisamos de manera muy puntual las dosis de metoprolol en sus dos variables y de propanolol. De los calcio antagonistas, la dosificación del nifedipino, por favor, ¿ok? Y nos vemos el día miércoles entonces.